Buenos días, Noelia, y buenos días a todas las personas que nos estáis acompañando en la webinar de hoy. La charla de hoy tiene un título un tanto ambicioso, que por suerte cada empresa, cada persona y sus circunstancias son diferentes. Entonces, si buscáis en esta charla una fórmula magistral para mejorar el rendimiento del cuadro de personal, no la vais a encontrar. Lo que os voy a dar o voy a tratar de daros son una serie de acciones o recomendaciones que podéis realizar en vuestras empresas. Seguro que muchas de estas recomendaciones ya las estáis haciendo, pero a lo mejor hace falta redefinirlas. Quiero aprovechar para, quiero comentaros que pasaré por encima todas estas recomendaciones, no me detendré en ellas, porque si tenéis alguna necesidad, detectáis alguna necesidad, lo mejor es que hagáis una solicitud de un asesoramiento, me pongo en contacto con vosotros directamente y vemos en qué os podemos ayudar. ¿Cómo voy a plantear esta webinar? En una primera parte hablaré yo de aspectos y recomendaciones que se deben de tener en cuenta a la hora de gestionar al equipo de trabajo y en una segunda parte de la charla, Mar Castro, que es doctora en comunicación y asesora internacional en comunicación ejecutiva y marca personal y, como dice ella, entusiasta de la palabra, nos hablará de la comunicación asertiva como uno de los aspectos fundamentales para retener al talento. Entonces, sin más preámbulos, comparto la presentación y empezamos. El gran desafío de la gestión de personas. Bien, desde luego no cabe la menor duda que los años 2020 y 2021 fueron un gran reto para todas las áreas profesionales, también para el área de recursos humanos. En 2020 y 2021, desde luego los aprendizajes fueron a todos los niveles brutales, pero el avance a nivel tecnológico revolucionó sin duda la forma de trabajar de muchas empresas. Tuvimos que ponernos las pilas desde el punto de vista digital. Palabras como teletrabajo, trabajo híbrido, Zoom, webinar, eran palabras que apenas se utilizaban antes del 2020 y para mucha gente sonaba casi a chino. Sin embargo, hoy forman parte de nuestro lenguaje más habitual y de hecho estamos en una webinar. ¿Qué pasa en el 2022? Pues el 2022 es la consolidación de todo este proceso de adaptación al que tuvimos que hacer frente las personas y las empresas. ¿Qué necesitan las empresas? Perdón. ¿Qué necesitan las empresas de sus trabajadores? Pues las empresas lo que necesitan ahora mismo es atraer talento, convencer, gustar, ser atractivas para todo este talento que necesitan. Se necesitan perfiles muy técnicos, pero muy importante, con unas fortalezas como la disciplina, la resiliencia, tolerancia al estrés, toma de iniciativa, liderazgo, empatía social. ¿Por qué tienen esta necesidad de personal con estas cualidades? Pues porque vivimos unos tiempos muy complicados. En estos momentos son necesarias, yo diría que imprescindibles, empresas muy ágiles y dinámicas y con una gran capacidad de respuesta ante las crisis y a la adaptación del cambio. Hoy más que nunca, renovarse o morir. Y esto buscan las empresas, esto es lo que necesitan las empresas. ¿Qué necesitan qué es lo que buscan los trabajadores? Pues probablemente en estos momentos hay muchos expertos tratando de estudiar qué pasa en el mercado laboral, pero lo que está claro es que los trabajadores buscan mejores condiciones laborales, buscan mayor flexibilidad y, muy importante, buscan compartir los valores de su empresa. Hay un estudio del 2022 de la empresa Manpower que habla un poco de que existe un desajuste entre el talento y lo que demandan las empresas en el mercado laboral. ¿Qué dice este estudio? Pues este estudio dice que
una de sus conclusiones que me llamó la atención es que la región con peores resultados en cuanto a hacer la unión entre trabajadores y empresas resulta que está en el noroeste de España. Galicia, Asturias, Castilla y León. En esta zona, casi 9 de cada 10 empresarios, es decir, un 88% de los empresarios, dice que tiene dificultades para encontrar talento con las habilidades que necesita. A nivel España, en Galicia es un 88%, en España es un 80% a nivel nacional. Pero el año pasado, en el 2021, este dato era de un 65%, es decir, que aumentamos desde un 65% en el 2021 a un 80% en el 2022. Es decir, que cada vez se va separando más lo que necesita la empresa, lo que necesita o aporta el trabajador. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esta retención y motivación del talento? Bueno, yo hablo de tres pilares, ¿no?, a la hora de retener el talento. Por una parte, cumplir con la normativa laboral. Debemos de ser una empresa ejemplar. Por otra parte, otro pilar muy importante es la organización en la empresa. Y un tercer pilar, trabajar todos los días la motivación del equipo. A nivel normativa laboral, bueno, pues debemos de ser una empresa, desde luego, que apostemos por la estabilidad laboral. La nueva reforma laboral, trata de acabar con los contratos precarios y, bueno, pues es verdad que un trabajador que lo tenemos con un contrato precario no va a dar lo mejor de sí. A los trabajadores debemos de darles una estabilidad si queremos conseguir que estén contentos, motivados e implicados. Aspectos como cumplimiento del horario, pues se debe de cumplir. Está claro que a veces puede haber picos. Seguro que a los trabajadores no les importa trabajar en un pico de trabajo, pero lo que no puede ser es que una excepción se convierta en una norma. Cumplimiento del convenio laboral, prevención de riesgos, protocolos de prevención de acoso, un salario justo por convenio y adecuado a las condiciones, a las tareas y a las responsabilidades del trabajador, y un puesto de trabajo adecuado. Con el teletrabajo no solo tenemos que tener adecuado el trabajo en la empresa, sino que debemos de preocuparnos también de, cuando el trabajador está teletrabajando, que tenga un puesto de trabajo óptimo, sea en su casa, sea en el lugar que sea. Bien, por otra parte, debemos de tratar de mantener el orden en la organización. Al hablar de orden, hablamos del orden físico. Está claro que a nadie le gusta, a todo el mundo le gusta, a todas las personas les gusta trabajar en un sitio limpio y ordenado. Pero yo me estoy refiriendo más a nivel organizacional. Vale, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hay un documento que es un manual de bienvenida, por ejemplo, que puede hacer más sencillo el aterrizaje de los trabajadores en la empresa y que nuestros valores, estos valores que deben de compartir los trabajadores con nosotros, vayan calando desde el minuto 1. Entonces, en este manual de bienvenida lo que hacemos es proporcionarles un documento que les diga qué somos y cómo trabajamos. Por otra parte, debemos de tener un organigrama. El crecimiento y el cambio de rumbo que nos ha obligado a llevar estos 2 años, que provocan que muchas empresas, algunas todavía no tienen el organigrama porque no lo consideraban necesario. Otras lo tienen, pero lo tienen que redefinir. Entonces, pensar, ¿tenéis organigrama en la empresa? ¿Lo necesitáis? El organigrama es importante, pues, por ejemplo, para que cada trabajador conozca el rol, las funciones, las responsabilidades, la jerarquía que desempeña en la empresa. También es importante para saber
en quién puede delegar y quién puede delegar en él, de forma que se eviten, pues, en algunos casos, pues, malos entendidos entre los integrantes del equipo. Definición de órganos de gobierno, comités de dirección, comités comerciales. ¿Los necesitáis? Pues dependerá de la empresa, pero si los tenéis, funcionan. Hace falta darles una vuelta, ¿vale? Y las reuniones también, orden, gestión del tiempo, gestión de reuniones. ¿Las convocáis con la suficiente antelación, con un orden del día? ¿Cómo estáis haciendo las reuniones? ¿Son demasiado largas? Al final de la reunión hay una pequeña acta ejecutiva en la que los miembros sepan lo que tienen que hacer de una forma muy clara, cuándo lo tienen que hacer. Es otra de las cuestiones que quiero, otra de las recomendaciones, de las acciones que quiero que penséis o que repenséis, a ver si es necesario que le deis una vuelta. Por otra parte, tenemos también una herramienta que son para mejorar la gestión, sobre todo la gestión documental con vuestros trabajadores. Hay una herramienta que son los portales de empleado. El portal de empleado, pueden ser simplemente repositorios documentales en los que compartes documentación laboral con el empleado, o pueden ir mucho más allá. Entonces, ¿eres una empresa pequeñita y no lo necesitas? Puede ser. ¿Eres una empresa de 20 trabajadores y ya echas de menos algo que pueda ayudarte a mejorar esto? Pues ahí lo tenemos. Los procedimientos internos deben de ser eficientes, hay que estar continuamente revisándolos para evitar duplicidades, para ser unas organizaciones más ágiles. Todo esto al final ¿a qué ayuda? Pues ayuda a mejorar la marca de la empresa, a crear una cultura de bienestar y a que el trabajador se encuentre más cómodo en tu empresa. Bien, y ya por último, hablaba de 3 pilares. Por una parte, debemos de cumplir la normativa, debemos de ser una empresa ordenada y ya por último, debemos de trabajar todos los días la motivación. Qué fácil es escribirlo, qué difícil es llevarlo al día a día. Pero sí, o sea, si eres el líder de una empresa, el líder de un equipo, el líder de un proyecto, tienen que sentir tus colaboradores tienen que sentir todos los días tu apoyo. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues por ejemplo, tienes que trabajar mucho la comunicación, una comunicación abierta, para conseguir sacar lo mejor del equipo y que se tomen decisiones ágiles y correctas. No os olvidéis que generalmente los técnicos son los que se enfrentan a los problemas y el que se enfrenta al problema muchas veces es el que mejor sabe cómo resolverlo, pero para eso tiene que haber una comunicación muy fluida para que se detecten todas estas oportunidades de mejora. Reconocer el esfuerzo tanto del equipo como a nivel individual de cada uno de los componentes del equipo. Es muy importante que sepan que estás ahí, que los escuchas, que les vas a dar respuesta cuando lo necesiten. Es muy importante que sepas delegar. Hablaba de los perfiles de puestos, de los organigramas, de los roles. Un líder ha de tener tiempo para dirigir. Esa es su función y esa es su responsabilidad. Para poder dirigir necesitas tiempo. Y además es que si estás delegando, lo que estás consiguiendo es que a la vez les das más responsabilidad a tu equipo y consigues que este equipo confíe, o sea, se perciba que el líder confía en él. Otra de los aspectos que tienen gran importancia es la formación. Tanto la formación técnica como la formación en habilidades blandas, pues puede ser el liderazgo, un liderazgo eficiente, comunicación asertiva, de la que nos hablará después Mar, trabajar el desarrollo personal,
trabajar la marca personal y profesional, tanto del líder como de los equipos, como de la organización, es muy importante. Recordar que las fortalezas que decíamos al principio, disciplina, resiliencia, tolerancia al estrés, toma de iniciativa, empatía, liderazgo, debemos de conseguir que estas fortalezas pues crezcan en nuestro equipo. Existen también a la hora de motivar y de retener recompensas económicas, premios, pero bueno, estas recompensas, estos incentivos, no deben de pensarse en ellos tanto, son motivaciones a corto plazo. No es lo que al final va a tener al equipo motivado y arriba dando todo lo que puede. Existen las encuestas de clima laboral, no sé si escuchasteis hablar de ellas. Las encuestas de clima laboral, desde mi punto de vista, son una herramienta muy eficiente para hacer una foto en un momento, en tiempo real, una foto de un poco de la salud laboral de los trabajadores. A través de estas encuestas de clima laboral, lo que podéis conseguir es analizar determinados aspectos de la plantilla y ver en lo que tenemos alguna debilidad, detectar alguna amenaza y hacer planes de acción para tratar de mejorar esa situación. Y lo ideal, hacerlas a lo largo del tiempo para ver si estas acciones que se están llevando a cabo realmente son eficientes o se debe de poner el foco en otra serie de acciones. Es decir, mejorar estas competencias transversales son muy necesarias para mejorar la eficiencia de las empresas y para cuidar la salud de los trabajadores. Ser sensibles con estas cuestiones y trabajarlas día a día puede ser la diferencia entre una empresa del futuro y una empresa del pasado. Y ya para cerrar y para hacer una pequeña conclusión, yo creo que lo que antes valía ya no vale. Debemos de construir empresas ágiles y dinámicas y para eso necesitamos trabajar con las personas, poner el foco en las personas para conseguir colaboradores empáticos, disciplinados, resilientes y con iniciativa que traten de dar lo mejor de sí. Le doy la palabra ya a Mar Castro, que nos hablará, como os dije, de la comunicación asertiva, que es fundamental para retener el talento. Muchas gracias a todos y, bueno, os espero en IGAPE Responde. Grazas a Mónica Álvarez, que é a coordinadora do ámbito de persoas do IGAPE Responde, de todas estas cuestións das que nos estaba falando Mónica. Se vostedes queren recibir un asesoramento, un acompañamento personalizado, animámolos a que nos escriban a través do formulario do IGAPE Responde, que está disponible na nosa web responde.igape.es. É un asesoramento gratuito e ten como obxectivo axudar os negocios galegos en todas estas cuestións relacionadas coas novas exixencias que nos marca o contexto actual tras a pandemia, como nos explicaba Mónica. Seguimos falando destas cuestións agora con Mar Castro, lembramos, asesora en comunicación executiva e marca persoal. Bos días, Mar. Buenos días. Ahora nos vamos a comunicación asertiva. Y yo veo aquí a los asistentes muy callados y a mí me gustaría simplemente que alguno escribiera o comentara qué es lo que entiende por comunicación asertiva. Porque le ponemos la palabra comunicación es muy amplia, muy abstracta. Le ponemos un adjetivo o un adjetivo calificativo, asertiva. ¿Qué queremos decir con esto? Porque muchas veces utilizamos términos que no somos conscientes que no llegan a nuestro público objetivo, que debemos de describir perfectamente a qué se refieren. Comunicación que no sea tóxica, me dice aquí Susi. Vale, uno de los principios, Susi, ya empezamos con uno de los principios de la comunicación asertiva, es intentar hablar en positivo, con lo cual, en vez de comunicación que no sea tóxica, ¿cómo serías capaz de trasladar esa frase en positivo, en un lenguaje afirmativo? Comunicación sincera. Es una de las características que pertenece a la comunicación asertiva, pero no es exclusiva de ella.
Comunicación honesta, bien, muy bien, fantástico. Me encanta, muchísimas gracias por participar. Esta comunicación asertiva va a ayudar mucho a lo que estaba diciendo Mónica, a de qué forma podemos retener el talento, de qué forma podemos generar ese clima de confianza en la empresa de tal manera que repercuta en los trabajadores y que se sientan cómodos. ¿Por qué decidimos incluir comunicación asertiva en este apartado? En este apartado de cómo mejorar esa motivación, de cómo tener a nuestro personal contento, de cómo desear que nuestro personal comparta los valores, la misión y la visión de la empresa. Bueno, pues la comunicación asertiva tiene mucho que decir, es una de las habilidades que Mónica Álvarez recomendaba fomentar. ¿Por qué? Porque fijaros la cantidad de ventajas que lleva incorporado, simplemente su aplicación, como es que yo favorezco a través de una comunicación asertiva, tanto a nivel horizontal como vertical, es decir, con mis empleados que tengamos una misma categoría como con subordinados o con jefes, yo lo que consigo es que se favorezca que las personas escriban y que las personas hablen, llamen, comenten, comparten. ¿El qué? Pues todo. Opiniones, sugerencias, ideas, lo que están de acuerdo, lo que no, facilita una planificación y una organización del trabajo, contribuye a esa coordinación, porque, oye, a mí me has puesto esta función, yo me siento más cómoda en este proyecto en concreto, a eso me refiero con la planificación y la coordinación, hablando siempre, poniendo en valor lo que uno puede hacer sin desmejorar lo que hace el otro, porque la clave de la comunicación asertiva precisamente ¿qué es? Que yo sea capaz de hablar abiertamente, como decís vosotros, comunicación sincera, comunicación honesta, comunicación directa. Ojo, defendiendo lo que yo deseo o lo que yo sé hacer o donde yo me veo cómodo, donde yo veo que puedo aportar sin criticar ideas o aportaciones ajenas. Es decir, yo defiendo lo mío y respeto lo tuyo. Esa es la base de esa comunicación asertiva. Por eso decimos que facilita esa expresión, que favorece la planificación, que contribuye a la coordinación del trabajo, que incrementa la confianza en los equipos, porque potenciando lo último que decía Mónica Álvarez, porque hay una comunicación abierta, hay una comunicación entre todo el equipo, entre toda la plantilla, y es fundamental que se conozca ese sentir a través de encuestas y de otros métodos que ha dicho. También esta comunicación asertiva minimiza los conflictos laborales, con lo cual eso es fantástico porque se promueve el compromiso con la marca, el compromiso con la empresa. Esa promoción del compromiso, ¿en qué va a derivar? En un aumento de la productividad de la empresa. Si la empresa va bien, fantástico. Tenemos más trabajo asegurado, la empresa funciona, nosotros podemos incluso crecer dentro de ella y aportar más valor. Y antes de que hablemos nada más, que ahora os contaré, entraremos en más detalles de la comunicación asertiva, aquí os pongo 3 claves para mí, que tiene un comunicador o una comunicadora singular. Me gusta muchísimo hablar de un comunicador singular, un comunicador único, es decir, una persona que no imita a nadie, una persona que por ella misma, una persona que tiene una forma, tiene un estilo de comunicación que le es propio, que no toma nada de los demás. Yo aquí os doy 3 características de lo que para mí, como entusiasta de la palabra y como persona que se dedica a la comunicación, debe tener un comunicador y una comunicadora. Pero efectivamente hay más, con lo cual os invito aquí a escribirlo si queréis una palabra, una característica que tenga que tener un comunicador que a vosotros os atraiga, entendedme, en el sentido de da gusto hablar con esta persona, me encanta escuchar a esta persona, se puede mantener una conversación, un diálogo, una charla, una escucha, me da igual, no tienes por qué ser un diálogo, puede ser incluso un monólogo, sinceridad, coherencia. Bueno, a mí la palabra coherencia, Marta, es uno de los valores que más me gusta, que intento poner en práctica siempre porque creo que la coherencia es fundamental en nuestro ámbito y en nuestra vida privada y en nuestra vida profesional. Sí, al decir coherencia me ha encantado. Mirar a los ojos sonriendo, claro, mirar a los ojos fundamental. Fijaros, yo en este momento estoy mirándoos a los ojos y diréis, ¿a través de una pantalla? Sí, porque esa es una clave y a través de una pantalla, un webinar, en una reunión virtual también lo podemos hacer. Pero esto lo dejamos para otro webinar futuro que hablaremos de esos temas. De momento seguimos con la comunicación asertiva. Poned por ahí, por favor, más características que tiene ese comunicador. Comunicador que es el mismo, es un comunicador que lo que piensa, que lo que dice, que lo que hace y lo que perciben los demás están en consonancia, es consistente. Eso es la naturalidad. Autenticidad, es una persona que en cada momento sabe cumplir el papel que le toca, porque a veces eres escuchante, a veces eres oyente, a veces llevas un papel protagonista, a veces estás del otro lado, con lo cual tienes que saber siempre qué es lo que puedes hacer. No sé qué está diciendo ahí en Matt, perdón, pero no lo entendí. Y entusiasmo, tienes que sonreír si puedes, porque no todos los temas lo permiten, pero efectivamente la sonrisa conecta, la sonrisa tiene un montón de bondades. Mirad que he leído un montón de artículos científicos sobre la sonrisa, hablo de ella y aún
afortunadamente aún no he encontrado nada negativo de la misma. Evidentemente hablo de esa sonrisa sincera, de esa sonrisa franca, honesta y oportuna, por supuesto. ¿Qué quiere decir este entusiasmo? Que si vosotros con vuestro equipo, con vuestros cuadros de personal, realmente mostráis entusiasmo, es decir, creéis lo que decís, eso va a favorecer que vuestro equipo también lo crea. Por ahí va redirigido ese entusiasmo. Sí, bueno, yo os cuento que sí, hombre, que sí, que van a mejorar las condiciones de trabajo. No solo va a creer nadie, porque yo no estoy entusiasmado, porque yo estoy soltando una información sin que, bueno, sin que realmente mi propio lenguaje corporal y mi propia comunicación no verbal la ratifique. Por lo tanto, no va a ser creíble. Entonces, empatía, positivismo, claro que sí, totalmente de acuerdo. Es fundamental y de hecho la comunicación asertiva tiene mucho que ver con la empatía, incluye la empatía. Ahora veréis, ya verás, porque vamos a seguir avanzando en este tema, que a mí me encanta hablar de este tema y tenemos un tiempo limitado. Todos nosotros somos o debemos ser profesionales asertivos. Todos nosotros los que estamos aquí, con independencia de a qué os dediquéis, con independencia de las funciones o del cargo que ocupéis, sois un profesional asertivo. Con lo cual, tenemos que cumplir determinadas características. ¿Cuáles son? Bueno, pues somos personas que nos adaptamos al entorno. ¿A cuál? Al que toque en cada momento. Hay personas como yo, como Mónica, otras que trabajan, bueno, Mónica tiene un trabajo determinado, concreto y aparte otros proyectos, que esos proyectos tienen un principio y un final, con lo cual se tiene que adaptar al entorno de cada proyecto, además de su entorno habitual de lo que realiza habitualmente. Ponemos en práctica las habilidades sociales, es decir, sabemos cómo relacionarnos con distintos públicos. Es importantísimo. No nos podemos relacionar con todas las personas igual. Tenemos que tener esa empatía, como muy bien decía Matt, de esta persona cómo es, cómo siente, esta persona cómo necesita a lo mejor que le llegue la información. Podemos ser más directos, tenemos que dar más rodeo, hay que ser más delicados. Todo influye a la hora de poner en práctica esa precisa bidireccionalidad que a mí tanto me gusta, esa reciprocidad que tiene que existir en la comunicación. Además, el profesional asertivo es una persona que tiene autoestima, es decir, se conoce bien, sabe cuáles son sus fortalezas y sabe cuáles son sus aspectos a mejorar, porque no nos engañemos, todos, absolutamente todas las personas tenemos fortalezas y tenemos aspectos que mejorar. Ya veis que hablo en positivo, no hablo de debilidades en ningún momento, sino que hablo de fortalezas a mejorar. El profesional asertivo transmite mensajes respetuosos siempre, siempre, desde el momento que tú estás faltando al respeto a un empleado, me da igual un subordinado, un jefe, un compañero, estás perdiendo la razón y la credibilidad, aunque tus palabras sean ciertas, me refiero, incluyan o contengan información cierta, la forma de expresarlo hace que pierdas esa credibilidad, con lo cual el respeto tiene que estar por encima de todo en cualquier relación que mantengamos profesional y por supuesto también nos lo podemos llevar a un contexto personal. El profesional asertivo siempre vuelve a intentarlo. ¿El qué? Pues lo que tenga que hacer en cada momento. ¿Me salió mal? Pues o bien parto de cero o bien simplemente modifico aquellas partes o aquellas acciones que tenga que modificar o que tenga que hacer, realizar de otra manera. Siempre se puede volver a intentarlo. Es decir, no nos rendimos fácil, siempre seguimos caminando, siempre seguimos avanzando. Es una persona preparada para asumir responsabilidades, las que en cada momento, en cada propuesta, en cada proyecto o en su trabajo concreto le toque asumir, pero siempre está dispuesta a que no las elude, no las rehúye. Además, que siempre tiene en cuenta, vale, yo tengo claro lo que tengo que hacer, tengo claro mi punto de vista, pero voy a intentar ponerme en la situación de esa persona que no lo comparte o que no comprende lo que estoy diciendo. Voy a ver si soy capaz de observar desde su posición, a ver si así puedo explicárselo de otra manera o a ver si así puedo hacerle ver cuáles son las bondades de mi propuesta, de mi idea o de lo que estemos hablando. Importante. Un profesional asertivo no trata de cambiar a las personas. Lo que hace es poner límites. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿De qué manera no se puede hacer? Porque los límites se pueden poner en positivo y en negativo. Me refiero, esto no lo admite la empresa, nuestra política de empresa esto no lo permite, por ejemplo, como puede ser elevar la voz, etcétera. Hay muchas estrategias asertivas que hablaremos en un futuro y que es importante que conozcáis a la hora de relacionarse con otros compañeros. Este profesional asertivo lidera equipos humanos, los coordina, porque además el líder es el que va a la cabeza. El líder es la persona que si algo va bien, dice, gracias a mi equipo esto ha salido. Y el líder es la persona que si algo va mal,
dice el culpable soy yo, no le echa la culpa al equipo. Es decir, el profesional asertivo es un líder, no es un jefe. Y por supuesto, siempre, siempre, siempre el profesional asertivo hace lo que puede con lo que tenga y donde esté. Os pongo un ejemplo muy concreto que a mí me pasó hace poco con una compañera, ¿no? Claro, Mar, es que con 1.000 euros, ¿qué evento quieres que organice? Y la respuesta fue, yo los he organizado con presupuesto cero. Pues tendrás que adaptarte a lo que tengas en cada momento, a la localidad en la que vivas, a las personas que tengas que invitar, a un montón de condicionantes, pero es que no se puede hacer nada, imposible, no, tenemos siempre que intentar hacer lo máximo con lo que nosotros tengamos. Y ya sabemos las características de las personas asertivas, de los profesionales asertivos. Ahora vamos a ver cuáles son esas conversaciones de las personas asertivas. Bueno, pues las personas asertivas siempre mantienen temas que sean de interés mutuo, es decir, yo, a lo mejor no le interesa para nada a la otra persona, con lo cual vamos a a poner en común un tema que a ambas partes, a las personas implicadas, nos favorezca y nos interese. Y nos interese. También las conversaciones asertivas se caracterizan por transmitir ideas, por transmitir opiniones. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis tenido alguna reunión y de repente alguien que no puede asistir os pregunta, bueno, ¿de qué se ha hablado? ¿Qué trató? ¿Qué acuerdos tomasteis? Nada, quedó la cosa como siempre. Ahí no ha habido una conversación. Es importante siempre que haya... Puede no haber un acuerdo, pero siempre hay ideas, siempre hay opiniones. El acuerdo habrá que llegar, bueno, pues modificando y negociando, pero siempre hay que trasladar esas ideas y esas opiniones. El sentido del humor tiene que estar presente, ojo, de manera oportuna, preparada y apropiada. Y por supuesto, ni que decir tiene que ser un sentido del humor elegante, muy, muy prudente, por encima de todo, ¿eh? En esas conversaciones nosotros expresamos nuestros sentimientos, esos sentimientos realmente de cómo me afecta a mí esa decisión, lo mal que me hace sentir cómo me hablas habitualmente, etcétera. O lo bien, lo maravilloso, porque no me voy a enfocar en lo malo, también lo bonito, me encanta cómo me tienes en cuenta, me encanta que tengas en cuenta mis opiniones, me gusta muchísimo que me digas buenos días todas las mañanas según que entro por la puerta, lo que sea. Además es muy bueno que vosotros reconozcáis lo positivo, porque a la gente le va a gustar esto. ¿Y qué vais a potenciar? Pues lo que vais a potenciar es que realmente esas personas lo sigan haciendo. ¿Qué más caracteriza estas conversaciones de las personas asertivas? Bueno, que siempre se utilizan elementos empáticos para crear conexiones. Por ejemplo, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Y a ti qué te parece? Es decir, invitar a esas personas también a que aporten, que a lo mejor lo que digan no va a influir en los resultados ni en las decisiones, pero las escuchamos, las tenemos en cuenta, que eso es la clave. Además, no los tratamos como si fueran, que a veces ha pasado y me lo comentan personas en asesorías, ¿no? Es que, bueno, pues sobre todo tiene lugar, o en la mayoría de las ocasiones, cuando hay una diferencia abismal entre la edad del empleado y el empleador. Claro, es que parece que me trata como... pues, alguien muy joven, y soy joven, pero sigue siendo un profesional, con lo cual no caigamos en esa condescendencia. Una cosa es ser empáticos, otra cosa es ser amable y otra cosa es tratar de forma paternalista a nuestros empleados. Y por supuesto, no escatimemos nunca eso. Oye, qué fantástico, qué buen trabajo has hecho, me encanta, bueno, mira, de verdad que eres puntual, da gusto, qué eficiencia. Siempre lo que decía Mónica, que hay que motivar, ¿cómo? Motivar hablando de lo bueno, hablando de lo que la gente está realizando de manera fantástica. Con lo cual, con esto que os estoy diciendo, hago una gran afirmación. Y la afirmación la veis en pantalla. Liderar es hacer las cosas bien. Lo que pasa que ya sé que soy gallega, ya sé que utilizamos mucho la palabra cosas. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado en muchas ocasiones la palabra cosos. Oye, ¿dónde está el qué? El coso ese. Ya no decimos ni cosa, decimos coso. Con lo cual, os hago una propuesta. Venga, a ver si os animáis. Decidme un sustituto de la palabra cosa. Yo ahora os doy un listado de palabras, pero proponedme en vez de cosa, ¿cómo le podemos llamar a eso? Es decir, tareas, fantástico, muchas gracias, 020339, 020239. De esto hablaremos en el webinar de marca personal, que lo sepáis. Asunto, muy bien, portátil 1, también hablaremos de eso. Soy Rocío, 2 puntos, fantástico, una sonrisa. ¿Qué más? ¿Qué más palabras utilizáis vosotros que sustituyan a cosas? Porque cosas es gestiones, fantástico, para que veáis cómo la comunicación, expedientes, la comunicación precisa, la comunicación abierta, la comunicación directa, la comunicación concreta, detallada, también va a ayudar muchísimo a que nosotros
mantengamos el chisme, pues de vez en cuando también hay chismes, claro que sí. Trámites, acciones. Mira, yo os voy a proponer aquí alguna más. Las que estáis diciendo están muy bien, me encanta. Además, muchísimas gracias por compartir con nosotros, bueno, documentos, vuestras propuestas, más que no tengamos, que no hayáis dicho por ahí, técnicas, acciones, que ya lo habéis comentado, razones, consejos, maneras, métodos, estrategias. Bueno, aquí podemos poner y podemos seguir mucho, mucho más. Eso ya os imagináis, formas, y hay más palabras que pueden sustituir, porque en cada momento utilizaríamos la adecuada, la que corresponda en cada contexto. Vale, y yo sigo, volvéis a decir otra vez cosas. Si yo os estoy diciendo que la comunicación asertiva es dar a conocer, defender lo que yo creo, ponerlo en valor, aceptando y respetando lo que creen otros, pero yo defiendo y yo promuevo lo mío, ¿no? Mis ideas, mis proyectos, lo que yo considero que es lo adecuado en cada momento. Cuanto más precisemos, mejor se nos va a comprender. Y esta comunicación asertiva va a ayudar muchísimo precisamente a esa cohesión de equipos y a esa motivación de equipos a la que aludió Mónica antes. ¿Qué os parece si en lugar de ideas podemos decir ideas estupendas? Porque realmente creemos que la idea es estupenda. Si la técnica es una técnica innovadora, si esa acción es increíble. Bueno, yo aquí os doy ejemplos de adjetivos, vosotros podéis poner el más adecuado en cada situación, ¿eh? Seguimos con razones, pues una razón, si es excelente, se le presta mayor atención. ¿A que sí? Consejos imperdibles, es decir, consejos que no te puedes perder bajo ningún concepto porque merece la pena por lo menos conocerlos. Después ya veremos si cada uno los aplica, los pone en práctica. Maneras sencillas, siempre facilitando que todo se pueda ejecutar. Métodos valiosos. ¿Os vais dando cuenta de qué calificativos voy usando, siempre poniendo en valor el sustituto de cosas? ¿Qué más? Estrategias exitosas, y además no me estoy repitiendo, ¿eh? Y podría proporcionaros muchas más. Y por supuesto, cómo no, formas increíbles. Mirad la diferencia de no decir cosas, de decir ya algo concreto, la palabra que realmente precise y detalle eso que yo quiero decir, y además le doy un calificativo que hace que yo pueda entender mucho mejor a qué nos estamos refiriendo. Bueno, así que cosas ya está superado. Ahora vamos a conocer algunas situaciones no asertivas frecuentes, que por desgracia en el seno de la empresa lo vamos a ver en muchas ocasiones. ¿Cuántos de vosotros, y esto por favor no me respondáis, que es una pregunta retórica, alguna vez ha escuchado o le han dicho, mírame a la cara cuando te hablo? Porque además no se dice de forma bonita, se dice de forma fea. Pobre de ti si no me haces caso. También a veces son tan poco elegantes que nos dicen, eres muy torpe. Es decir, como veis, esto asertivo no tiene nada, ¿no? O mira que te lo he dicho muchas veces y yo aquí me quedo pensando, pedazo de burro, por ejemplo. Fijaros, la primera frase responde a un autoritarismo, no es nada asertivo, es frecuente, por desgracia. La segunda es una amenaza, puede ser más o menos velada, puede ser más o menos abierta, pero en este caso es abierta total. La tercera es una prepotencia, el decir eso. Y la última, mira que te lo he dicho muchas veces, realmente es algo hostil, no favorece una comunicación asertiva, no favorece un entorno de trabajo que sea amable y adecuado. Pero esperad que aún os tengo cuatro situaciones más, 4 situaciones frecuentes que vivimos en muchas ocasiones, por desgracia. Tenemos que intentar ir bajando estas situaciones. A ver, que no me quiere pasar. Ah, ya me fue. No te atrevas a llevarme la contraria. ¿Eres tonto o qué? Porque seguro que muchos de vosotros diréis, ojalá vosotros directamente no, pero seguro que habéis vivido, habéis conocido a alguna persona que, bueno, pues ha tenido que sufrir ese tipo de situaciones, ¿no? Me tienes muy harto, me tienes muy harta. No te atrevas a llevarme la contraria, es una muestra de agresividad, nada asertivo. Eres tonto, ¿qué? Es prepotencia, lo mismo que pasaba antes. Deja de hacer ridículo, endiosamiento. Yo sé hacer todo muy bien y tú eres un ridículo. Realmente te estás presentando como una persona perfecta y no existe la persona perfecta, afortunadamente, ni los equipos de trabajo perfectos. O bien, me tienes muy harto, me tienes muy harta, eso es un desprecio absoluto. ¿Creéis que cualquiera de estas situaciones va a favorecer un equipo de trabajo amable, un equipo de trabajo eficiente, productivo, que sienta los valores y que sienta la visión de la empresa? Es imposible, no lo estamos potenciando, todo lo contrario. Con lo cual, estas situaciones se pueden evitar. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a tener en cuenta, hoy os quiero facilitar fundamentalmente una técnica que es muy importante, que es la técnica de la reacción. Ojo,
reaccionamos, sí, ese tipo de comentarios se dan entre socios. No, Susi, yo afortunadamente no las he vivido en primera persona, pero sí, personas de mi entorno han sufrido ese tipo de expresiones tan feas y tan negativas. Con lo cual, bueno, a veces dices tú, si se diera como de broma, anda, mira que me dices tonterías, que lo hacemos en plan de broma. A mí hay, por ejemplo, esto lo digo mucho en Latinoamérica, lo de puñeta, que allí no hay que decirlo mucho, pero bueno, a lo que voy, puñeta para mí es, bueno, anda, vete a la puñeta, pero es de broma, ¿o qué puñeta vamos a por ellos? Algo motivacional, nunca es agresivo. Entonces hay que saber muy bien en qué contexto estamos, con qué personas, de qué tema tratamos, qué rol ejercemos cada uno de nosotros, ojo, y en función de eso veremos si podemos hacer ese tipo de comentarios, pero que se vea perfectamente que es una broma. Y aún así defiendo que es mejor que sea una broma positiva, una broma que se entienda y una broma que arranque sonrisas. Entonces, os decía que la técnica de la reacción se puede dar tanto en situaciones positivas, me refiero, tú reaccionas, fantástico, ante una sorpresa que te ha gustado muchísimo, pero en este caso, como lo que queremos es esta cohesión de equipos, y lo que pasa muchas veces es que, bueno, pues que hay situaciones como las anteriores que producen molestia, enojo, enfado, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo os quiero facilitar claves para que seamos capaces de reconocer esta técnica. ¿Por qué? Porque esta reacción, perdón, ¿para qué? Para poner en práctica la técnica. Es decir, ¿cuándo se puede dar eso? ¿Cuándo una reacción puede provocar molestia, enojo, malestar, algo negativo? Bueno, pues cuando las personas a las que me dirijo no entienden algo de lo que estoy diciendo y la reacción es desconectar, enfadarse, no prestar atención, mirar mal, hacer un comentario que va para que nos han citado si total no aportamos nada, porque no lo entiende. No lo entiende por muchos motivos. Primero, porque a lo mejor el lenguaje que se está utilizando no es el adecuado, porque a lo mejor se está hablando a unos niveles de conocimiento que las personas asistentes carecen de la base. Por el motivo que sea, no se entiende. O porque esas situaciones van a provocar desacuerdos, con lo cual esa reacción puede ser, se toma una medida, pues mira, se adelanta el horario de entrada media hora. Pues puede alguien que esté en desacuerdo, con lo cual manifiesta molestia o enojo, aunque salga, por supuesto, media hora antes, ¿no? Porque, bueno, se pretendía hablar de unos temas y al final se hablan de otros según una reunión, o se le da mucho rodeo al tema principal, puede provocar también molestia o enojo, o porque en sí cómo se enfoca también provoca irritación y también puede causar vergüenza o dolor. Eso lo que provoca es una reacción negativa y nosotros tenemos que saber cómo tratar esa reacción con esta técnica para poner en práctica esta comunicación asertiva, para poner en práctica esta empatía, que lo que defiende es que cada uno pueda expresar aquello que siente sin que el otro se sienta mal porque lo estás criticando. No lo estás criticando, estás defendiendo lo tuyo, pero tú por supuesto respetas todas las opiniones, todas las ideas, todas las argumentaciones y todas las propuestas, pero yo voy a defender la mía y además la defiendo argumentándolo. ¿Por qué? Porque sí, porque no, que sepáis que no funciona. O porque me lo ha dicho fulanito, aunque fulanito sea el presidente del gobierno del país que queráis, me da exactamente igual. ¿Por qué crees esto? Por esto, por esto, por esto. ¿O por qué no lo crees? Exactamente, hay unos argumentos. Con lo cual, ahí lo veis claro. Antes de reaccionar ante un estímulo, antes de saltar, antes de irritarnos, antes de... Sé selectivo, es decir, realmente merece la pena que me enfade, realmente se ha dicho con la intención de que yo salte. Vamos a pensar antes de hablar, que además es la primera regla de oro de la palabra hablada. Vamos a pensar, intentar ponernos en la visión del interlocutor, como dijimos antes, ponernos en su puesto, en su situación. Esta persona de verdad quiso decir esto y herirme. Vamos a ver qué otras interpretaciones puede tener. Y vamos a ver cómo se manifiesta. Ya habéis visto qué provoca esa reacción negativa, esa reacción de enojo, de molestia. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, yo tengo que ver que el receptor, que la persona que se ha enojado esté preparado para escuchar. Es fundamental. Si no, yo no voy a poner en práctica esa técnica. Además, yo cuando hable voy a hacer comentarios que pueda argumentar con hechos y referirme a hechos concretos y detallados para que vean que realmente lo que estoy diciendo es así. Voy a ser muy concreto y muy preciso. Ante un enojo, una molestia, voy a reaccionar rápidamente. No, bueno, fulanito no le ha gustado nada lo que dijiste. Bueno, ya hablaremos mañana. No, mañana ya es muy tarde. Vamos a intentar lo más, o a lo mejor a continuación entráis en un webinar, en una reunión. Oye, acabo en una hora, por favor, quiero hablar contigo entonces. Ahora me es imposible, pero en un ratito que me gustaría hablar contigo. Es decir, que vea preocupación esa persona, que te has molestado y que la otra persona quiera intentar resolverlo, porque a lo mejor es un malentendido o se puede llegar a un acuerdo.
No siempre es el momento adecuado para hacer cualquier cosa. A esto le llamo el sentido de la oportunidad. Mirad cuándo es el mejor momento para hablar con esas personas o esa persona que se ha molestado y para, evidentemente, poner en práctica lo que vayamos a conversar con él en un lugar privado, con la persona afectada, no con todos. Y además haciendo hincapié en aquellos aspectos que podamos cambiar. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha molestado? ¿Por qué? Vale, esto entonces tú crees que es mejor que si se enfoca de esta manera se puede entender mejor y va a gustar más o se va a aceptar mejor. Es decir, que muchas veces se puede simplemente la forma de presentar las cosas, ideas, noticias, acciones, proyectos, locuciones, etcétera, realmente eso va a modificar mucho. Voy a pedir cooperación. Oye, ayúdame a poner en práctica esta, o dame tus consejos. ¿Qué ideas tú? Esta cooperación puede venir de muchas maneras, como eso, tus ideas, tú cómo la harías. Oye, no, es que mis compañeros tampoco están de acuerdo. Habla con tus compañeros, sé el portavoz y qué es lo que esas ideas que ellos creen, qué es lo que echan en falta. Me refiero, implica a esa o a esas personas precisamente en esa reacción. Tratar cada vez un tema. No podéis tratar, no, es que me molestó el tal, el cual. No. En este momento vamos a tratar el más importante. Establecer una escala de prioridades, de gravedad, y empezar por la 1, después la 2, no varias a la vez, porque entonces no se consiguen resolver. Y también que lo que vosotros propongáis sea útil, se pueda poner en práctica o realmente sea beneficioso para las personas o para la persona a la que os dirigís. Y por supuesto, siempre no es una imposición. Eso sería una comunicación impositiva, una comunicación dominante. Tenemos la dominante, la asertiva y la sumisa. Nosotros estamos en el equilibrio, en el punto medio. Con lo cual, ¿qué te parece eso que te estoy proponiendo? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Importantísimo. Con lo cual, ya sabemos en qué situaciones se da, ya sabemos cómo manifestarla y vamos a ver ese proceso de reacción. Yo describo para que quede claro lo que ha pasado, para que quede claro la situación que ha provocado esa reacción. Voy a describirlo. ¿Es esto? Sí, describo el problema, describo la situación que ha motivado ese enojo. Defino también cuáles son esos sentimientos o esas reacciones que provoca. Y, por supuesto, sugiero o pido soluciones. Entonces, si no estás de acuerdo con esta situación, si a ti te crea este malestar, ¿tú qué crees que podríamos hacer? ¿Cómo se puede plantear? ¿Cómo se puede presentar? Muchas veces, a lo mejor lo que nos proponen no es válido, pero vamos a escuchar, vamos a integrar al equipo, vamos a hacerle sentir, nunca mejor dicho, equipo, parte de algo, aunque las decisiones se tomen a otros niveles. Pero yo quiero saber, tú con estas situaciones, con este problema, con estos sentimientos que provoca este problema o esta situación, ¿tú qué harías? Pues es una forma también de integrar a esa persona. Y eso se puede resumir de forma sencilla, aunque parezca que no, porque aquí podríamos poner muchísimos ejemplos sobre estas situaciones que provocan reacciones de enojo o de molestia. Si alguna vez te pasa a ti, a cualquiera de vosotros que estáis del otro lado de la pantalla, a ti que me estás escuchando, que estás leyendo, sientes que estás en dificultades, ojo, dificultades, no estoy hablando económicas, no estoy hablando, no, dificultades en el sentido de que de repente tienes que hacer algo y no sabes cómo hacerlo. Pues te han dado una nueva función, es la primera vez que haces esto, la primera vez que utilizo la plataforma, tengo que rellenar una documentación y ya no me acuerdo porque hace 3 meses que no la relleno, lo que sea, estás en dificultades, pues entonces fíjate, dirígete a la persona oportuna, pues tu superior o un compañero que sepa resolver eso y dile esta frase: tengo un problema y necesito que me ayudes a resolverlo, por favor, y con una sonrisa, y tienes el problema, es decir, ya tienes alguien, un socio, una persona que te ayude a solucionar ese problema. Mira, ven, que esto te lo ayudo yo, mira, que esto se hace así, ya verás, porque no te acuerdas que pasó tiempo, pero esto es fácil. Tu primera vez, tranquilo, hay que seguir estos 5 pasos. Algo tan fácil como, y esto recordarlo porque de verdad que es sencillo y eficiente. ¿Estás en dificultades? Tengo un problema y necesito que me ayudes a resolverlo. Simplemente. Con lo cual, con lo que hemos hablado hoy, me gustaría que os quedarais con algo importante de lo que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es percepción y es liderazgo. Ni más ni menos. Es la forma que tengo yo de favorecer que las personas conecten, que las personas entablen conversaciones, que las personas lleguen a acuerdos, que las personas negocien de una forma democrática, de una forma efectiva, de una forma positiva. Con lo cual, vamos a poner en práctica esta comunicación asertiva y vamos a ser líderes, porque nosotros podemos ser líderes.
en todo lo que hacemos, en todas nuestras acciones. Y hasta aquí, ya sé que fui un poco rápido, pero sé que estaba fuera de tiempo y quería comentaros todo esto. Hasta aquí, preguntas las que queráis, o si no, lo que comentaba Noelia, que bueno, que estamos del otro lado de la pantalla para daros asesoramiento personalizado en todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Grazas, Mar Castro, asesora en comunicación executiva e marca persoal, tamén por ese entusiasmo, non? De como nos contabas todo e como nos estabas transmitindo todas estas ideas de comunicación. Abrimos agora un tempiño por se as persoas que están conectadas queren facer algunha pregunta, algún comentario, aproveitando que temos hoxe aquí a dúas persoas expertas no ámbito de persoas, por unha parte a Mónica Álvarez, que é a coordinadora do ámbito de persoas, e pola outra a Mar Castro, asesora en comunicación executiva e marca persoal. Quero recordarlles que o contido íntegro deste evento vai estar publicado nas próximas horas na nosa canle de YouTube, IGAPE Responde, tamén a través de correo electrónico. Imos facerlles chegar a presentación que estivemos vendo e o acceso directo ao vídeo por se queren volver ver con calma estas explicacións e, por suposto, reiterar que está a súa disposición ese asesoramento gratuito en liña que lles ofrece a Xunta de Galicia a través do IGAPE Responde. Que facer para recibir apoio neste tema de comunicación do que hoxe falamos? Deben acceder a nosa web responde.igape.es, nada máis pinchar sobre a imaxe principal, acceden a un formulario, teñen que facilitarnos pois cal é o seu nome, o seu correo electrónico, teléfono, para poder poñernos en contacto con vostedes, coñecer en detalle cal é o caso do seu negocio, da súa empresa, e ver como lles podemos axudar. A través do chat, Susi nos pregunta, hai algunha plantilla de enquisas de clima laboral? Sí, Susi, hay modelos de encuestas, lo que pasa es que no es simplemente la encuesta, mandarla y ya está. La gente de la empresa tiene que saber también por qué la mandas. Entonces, bueno, como ya sé que tienes una solicitud hecha, si quieres lo hablamos para ver qué necesidad en concreto tienes. Porque si tú entras en Google y ahora hay modelos para todo, pero tú tienes que hacerlo tienes que hacer esas encuestas dentro de un entorno, ¿no? Un porqué. Entonces, eso es lo primero es buscar la forma de explicarle al personal por qué quieres hacer una encuesta y después buscar la encuesta que se ajuste a lo que tú necesitas. Bueno, pois aí queda pendente de velo en detalle entre Mónica e Susi a través do IGAPE Responde, ese programa de asesoramento gratuito en liña ao que lles animamos a contactar para facer solicitude neste ámbito, que hoxe falamos de persoas, pero tamén ofrecemos asesoramento noutros ámbitos, temas de negocio, temas de finanzas, de emprendemento. Toda a información está disponible na nosa página web. Temos varias mensaxes de agradecemento tanto a Mónica como a Mar, moi interesantes as dúas charlas. Nos están dicindo, moitas grazas pola iniciativa. Bueno, sigue en marcha este ciclo de eventos virtuais que celebramos cada luns e cada mércores no marco do IGAPE Responde. Por certo, o luns que ven, que día 3 de outubro, imos falar de outro tema totalmente diferente, planificando un novo investimento en Galicia, cales son eses servizos que poñemos a súa disposición para axilitar a implantación. Se se queren inscribir, poden facelo a través da nosa páxina web. Bueno, pois non sei se queredes facer algún último apuntamento antes de despedirnos, Mónica, Mar. Bueno, yo que ya corregí la presentación y la puse en positivo. Quité debilidades y amenazas. La palabra DAFO van a tener que darle una vuelta y cambiarla. Van a tener un lenguaje positivo que al final las palabras quedan realidades, ¿no? Decís vosotros. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. O sea que ya me llevo varias cosas. Una es esa. Por mi parte, daros las gracias y nada, que estamos encantados de asesoraros de forma personalizada y que bueno, que a través de estos webinars también que nos veremos más veces.